Comunidad, ¿cómo están? Qué gusto de verdad que estén con nosotros nuevamente en un episodio más de Relatos de la Noche. Tuvimos un susto fuerte recientemente por acá en el centro de la República Mexicana, sobre todo en el estado de Guerrero, y pues queremos que se olviden de sismos. Sabemos que es difícil en este mes si están por acá, por esta zona, pero queremos que por un momento se olviden de esos miedos y se dejen llevar por el miedo más seguro, más controlado de lo paranormal. Tenemos muy buenas historias hoy. Agradecemos muchísimo a los miembros de la comunidad que las han compartido con nosotros. Y bueno, sin más, te enviamos las mejores de las vibras donde sea que nos estés escuchando. Apaga la luz. Ya estás entrando a Relatos de la Noche. Hola comunidad. Yo quisiera compartir con ustedes esto que quizás no es como tal una experiencia paranormal, pero considero que es digno de contarlo. Sucedió hace mucho tiempo, yo tendría como 10 u 11 años. Íbamos de viaje con una tía que vive en Huasca, Hidalgo. Todo iba bien. Salimos un poco tarde, ya saben. Uno siempre planea salir a una hora y por una u otra razón termina retrasándose. A una plena luz del sol salimos de casa. Mi mamá, mi papá manejando, y la hermana de mi papá en la parte de atrás conmigo en aquel suro. Íbamos como cualquier viaje de carretera. No podíamos perdernos porque íbamos de manera regular a ver a mi tía. A mi papá se le ocurrió tomar la ruta por detrás de las pirámides de Teotihuacán. De hecho, al principio nos había parecido gran idea. Se veía todo muy bonito a las luces del atardecer. Pero de la nada, en el cielo vi algo plateado. Le pregunté a mi mamá qué era aquello y ella, al verlo asombrada, me dijo que no sabía, que tal vez era un globo aerostático, ya que por la zona se acostumbran. Total que nos quedamos con la duda, pero comenzamos a mirar con más atención al cielo. En cierto momento, de la nada, comenzó a fallar la radio como si no hubiera señal. Se empezó a escuchar solo estática. Así de pronto todo falló, y aquel sonido ahora era lo único que se escuchaba. Volvimos la vista al cielo. Esta vez había más cosas plateadas ahí. Llegamos a contar hasta 8 entre todos, y parecían volar cada vez más cerca de nosotros. Se acercaron tanto que podíamos verlas con total claridad, y eran, literalmente, platillos. Así como suena, platillos voladores. Lo más raro es que todos estábamos fascinados mirándolos, y en ningún momento sentimos miedo, ni una sensación rara. Era solo como un trance extraño. Cabe destacar que jamás paramos el auto. Seguíamos avanzando. Y al pasar los minutos se fueron yendo, uno a uno hasta dejarnos solos en la carretera. Pero en una carretera oscura. Ya era de noche. En algún momento se nos había ido el sol por completo sin darnos cuenta. Llegamos al rancho de mi tía y ella salió enojadísima y preocupada. Nos había esperado para cenar. Fue entonces que vimos el reloj. Eran casi las 4 de la mañana. Nadie de nosotros supo qué pasó con todo ese tiempo muerto ni nada. Solo sabíamos que para un viaje corto, de un par de horas, hicimos muchas más. Nadie supo a dónde se nos fueron. Buenas noches, comunidad. Espero se encuentren muy bien. Esta historia es un poco larga, pero créanme si les digo que vale totalmente la pena quedarse a leerla. Resumiré un poco porque lo que pasó estuvo pasando por más de un mes. Mi esposo es fan del canal desde hace unos meses y me trajo a él hace poco tiempo, pero ahora no podemos dejar de escuchar sus relatos cada noche antes de ir a dormir. Y esto nos animó a contarles nuestra historia, que tiene relativamente poco tiempo de sucedida. Esto que nos pasó aterrorizó a toda la familia, a nosotros dos, a mis hijos, a mis suegros, hasta a mis cuñados, y nos cambió la forma de ver las cosas, de muy mala manera, supongo.
Además de que yo siempre había sido muy escéptico de este tipo de sucesos, a pesar de haber vivido algunas experiencias raras con anterioridad. Vivimos en la Ciudad de México, muy cerca del Desierto de los Leones. Es una zona boscosa y siento que eso, de alguna forma, influye en el desarrollo de esta historia. Nuestra casa está en construcción, por lo que aún no tiene losa, solo láminas de aluminio. Son 3 pisos de altura y es importante mencionar que es la casa más alta de la calle hasta la fecha. Todo comenzó hace menos de un año. Ya había cuarentena y no había mucho ruido en las calles. Esos días nosotros dormíamos en el piso de arriba y podíamos escuchar hasta el más mínimo ruido en las láminas. Yo trabajaba de noche en ese entonces, y fue en una de estas que recibí una llamada de mi esposa, lo cual me inquietó ya que nunca me llamaba al trabajo y nunca es buena señal recibir una llamada de madrugada. Contesté al momento solo para escuchar que me decía con una voz susurrante, con miedo: «Hay alguien en el techo». Me preocupé un poco, pero intenté calmarla diciéndole que probablemente eran solo gatos, pero ella respondió: «Pude escuchar los pasos. Son como 2 pies que caminan en círculos por el techo». Yo solo le dije que llamara a su hermano, que vive en el piso de abajo con sus padres, para que fuera a revisar. Por la mañana, al llegar, me dijeron que no habían visto nada, por lo que no dimos más importancia al tema. Mi hijo más grande tenía 7 años y el pequeño tenía 5 en ese tiempo. Y él, todas las noches tenía pesadillas de las cuales nos costaba mucho trabajo despertarlo. Llegaba incluso a mojar la cama en algunas ocasiones. Una noche en la que estábamos todos en casa, mis hijos en su cuarto y mi esposa y yo en el nuestro, escuchamos que algo grande y muy pesado cayó en las láminas del techo, justo por encima del cuarto de mis hijos. El golpe nos despertó al instante, pero antes de poder reaccionar siquiera, escuchamos cómo aquella cosa que había caído jalaba las láminas hacia arriba. Y parecía que lo hacía como con aleteos muy fuertes, como si fuera un ave muy, muy grande. Nos levantamos de un salto y en 2 zancadas ya estábamos en el cuarto de mis hijos, yo cargándolos y mi esposa gritándole esa cosa para que se fuera. Llevamos a los niños a nuestro cuarto, pero ni por el ruido de las láminas, ni por los gritos de mi esposa, ni cuando los cargué sin cuidado en un brazo a cada uno y los llevé a prisa al otro cuarto, ellos no se dieron cuenta de lo que había pasado. Creímos, mi esposa y yo, que si dormíamos a los niños en nuestro cuarto unos días, las cosas se iban a calmar, pero solo empeoraron. Seguíamos escuchando la misma cosa caer y deambular por las láminas cada noche. Le gritábamos, regábamos agua bendita, rezábamos, pero nada parecía funcionar. Los días siguientes fueron aún peores. Mi cuñado despertaba en las madrugadas y veía algo que describía como una araña del tamaño de una persona, observándolo desde lo más oscuro de su cuarto. Nosotros seguíamos escuchando esa cosa con la diferencia de que ahora era un sonido como si se aventara la casa de al lado y corriera ya, pero siempre intentando buscar nuestra ventana. Incluso una vez golpeé fuertemente la pared tratando de asustarla, pero para mi sorpresa, eso que estaba afuera golpeó con la misma fuerza, justo del otro lado de donde yo lo hacía por dentro, el mismo lugar, las mismas veces. Parecía como si se burlara de mí al hacerlo. Muchas veces salimos cuando escuchábamos ruidos o caer a esta cosa, pero nunca pudimos ver nada. Llevamos a mis hijos, por sugerencia de mi suegra, a dormir con ella para que no estuvieran tan expuestos y quizás en el piso de en medio no los molestarían, o por lo que nosotros creíamos, para que no se los quisieran llevar. Esa noche mi suegra se despertó a las 2 porque mi hijo pequeño tenía pesadillas.
Cuando quiso incorporarse para despertarlo, sintió que algo la tenía agarrada por las piernas y no podía moverse, y escuchaba como que alguien susurraba algo que no podía entender. Ella se asustó mucho y comenzó a rezar, pero lo que fuera que estuviera ahí adentro con ella, comenzó a reírse. Mi suegra, al escuchar la risa, se enojó mucho. Convirtió su miedo en coraje y comenzó a maldecir, a gritar que nos dejaran en paz y que se largaran. Solo hasta este momento pudo moverse, y todos corrimos a verla. También nosotros en el piso de arriba habíamos escuchado lo que gritaba y corrimos a ayudarla. Intentamos varios días lo mismo, pero nos preocupaba que después de lo que le sucedió a mi suegra, el sueño se le había hecho extremadamente pesado, siéndole cada vez más difícil despertar en la madrugada cuando empezaban los ruidos. Por esto decidimos mi esposa y yo turnarnos para poder dormir. Ella dormía 3 horas y yo otras 3 para poder descansar un poco, ya que eran casi 2 semanas hasta este punto en que no dormíamos en la noche, solo unas pocas horas cuando lo lográbamos. Estábamos tan desesperados que intentamos de todo. Vino a casa un sacerdote amigo de mucha confianza, también un señor a hacer una limpia y nada nos funcionaba. En una ocasión mi hermana menor le comentó a su suegra, una señora que lee las cartas, nuestra situación, y ella le explicó cómo trabajan las brujas, los tipos de ellas que hay, entre otras cosas. Dile que cuiden mucho a sus niños porque si hay alguien detrás de ellos, le dijo. Ella nos platicó y los días siguientes nos daba instrucciones o consejos que nos fueron muy útiles. Hoy es luna nueva, decía. Hoy deben rezar el Salmo 91 toda la noche. Hoy hay luna tal, hagan esto o aquello. Tiren semillas de mostaza. Báñenlos con pétalos de flores blancas. Entre muchos consejos más. 2 semanas después de estar haciendo todo esto que nos decía, le dijo a mi esposa: cuando salgas a la calle con tu hijo menor, pon mucha atención o dile a un familiar que los vigile de lejos, porque te vas a dar cuenta de quién es la bruja en su forma humana. Esas palabras pasaron desapercibidas hasta cierto punto. No sabíamos cómo interpretarlas. Hasta que un día venían mi esposa y mi hijo de la tienda, y mi esposa notó que una vecina, una señora ya muy vieja, se le quedó viendo a mi hijo, pero de una forma muy extraña y muy posesiva, como un animal mira a su presa. Mi esposa le habló a la anciana, la saludó para desviar su mirada de mi hijo, pero la señora no le contestó. Ni siquiera volteó a ver a mi esposa, solo se metió a su casa como muy enojada, sin ninguna razón. Mi esposa entonces recordó las palabras que le había dicho la suegra de mi hermana, y le dio mucho coraje. Llegué del trabajo y me dijo: es ella, esa vieja es la bruja, lo sentí. Estábamos decididos a ponerle un alto, y al otro día que fuimos a encararla a su casa, nos dijeron sus familiares que ya no estaba, que se había ido del pueblo y que quién sabe cuándo regresaría por aquello de la pandemia. La señora no ha regresado en lo que va de este tiempo, pero da la casualidad de que, desde ese día para acá, no hemos escuchado nada raro. No hay pesadillas ni ruido. Nada. Como si la bruja se hubiera ido. Increíble de verdad esta historia. Comunidad, sabemos que mucha gente no le da miedo esto de las brujas, sobre todo fuera de México, pero es una parte importante de nuestra cultura y en serio, todos por aquí tenemos una historia sobre brujas o sobre brujería cerca de nosotros. Ahora terminamos el episodio de hoy con una historia que es probablemente de las más extrañas que hemos recibido en mucho tiempo. Vamos a ella. Sigues escuchando Relatos de la Noche. Hace algunos años trabajé para un call center donde se prestaba servicio de asesoramiento para usuarios de telefonía móvil. Esa compañía en México es bien conocida porque está en todo su territorio.
Los pondré en contexto para que se den una idea de cómo es que esto no solo era improbable, también es complicado de haber sido preparado. En ese lugar trabajaba yo como supervisor. Es de rutina que se graben las llamadas para después auditarlas. El software te permite grabar por agente y por tiempo. El sistema de grabación no puede soportar grabar a casi 300 personas atendiendo llamadas al mismo tiempo, durante 12 horas, así que el personal de calidad solo podía dejar grabando únicamente a la persona que van a auditar, y de esta manera tener acceso al detalle de la llamada. Un domingo por la noche, cerca de las 7, me llamó a revisar una grabación la chica de calidad. Me dijo que había grabado algo extraño. En mis 3 años de trabajo como supervisor, con acceso a las grabaciones, escuché de todo. Desde el ya vete a break hasta el güey, no le entiendo a este usuario, me quiero volver chango y demás cosas que pasan por descuido de los asesores. Esa noche, sin embargo, fue totalmente diferente y me dejó mucho en qué pensar, sobre todo esa noche antes de ir a dormir. La grabación terminaba con la despedida del usuario. La compañía le agradece su preferencia, le atendió tal asesor, que tenga buen día. Se escuchaban las despedidas informales de ambos y la llamada terminaba. Un par de segundos después, un sonido hueco, grave, crecía. Un sonido grave que aumentaba de volumen. De pronto se detenía y una voz grave y clara se escuchaba decir: El fin del mundo es ahora inevitable. Ya las personas no se preocupan por los otros, y pronto la falta de empatía acabará con toda la vida. Así es como lo demanda el Señor de la Oscuridad. Y entraba la siguiente llamada. La voz grave retumbaba. Era clara, no rasposa. Podría hasta pasar por un locutor de radio. Cosas que hay que tomar en cuenta. 1. El software grababa en un hilo de audio. 2. Cuando se graba la llamada, el audio del usuario se guarda con ruido ambiente y el mismo sonido se escucha degradado. 3. Por parte del asesor, una vez finalizada la llamada, el ambiente desaparece. Si alguna vez llamaste a un call center, claro que escuchas a los demás asesores trabajando, haciendo sonidos como una colmena. 4. Las computadoras a nivel usuario tenían absolutamente todo bloqueado, en especial reproductores de audio, porque intervienen la atención hacia el usuario final. Por último, 5. La grabación se dejó por 1 hora, la hora en que la persona de calidad se fue a comer. Hacer un montaje de esa manera era muy complicado de conseguir, y un asesor promedio no solo no tiene las herramientas, creo que el tiempo es complicado. Adicionalmente, y solo para afirmar, también se grababa pantalla, y en ningún momento se lanzó una aplicación de audio. Nunca supimos cuál fue la fuente de aquella grabación.